15 de abril de 1957. 7:54 de la mañana. El suelo de Mérida retumbó. No fue un terremoto. Fue algo peor, algo que se sintió como si el corazón mismo de México se hubiera partido en dos. En el patio de una casa en la calle 87, esquina con la 54, había fuego. Mucho fuego. El olor era insoportable. Una mezcla penetrante de gasolina de alto octanaje, metal fundido y algo más, algo que nadie quería reconocer. El avión, un carguero B-24 Liberator modificado, se había convertido en una bola de llamas y hierros retorcidos en cuestión de segundos. La gente corría. Los gritos de las mujeres se mezclaban con las sirenas que aullaban a lo lejos. Un vecino, con la cara manchada de hollín y las manos temblando, intentaba acercarse a los restos de la cabina con una cubeta de agua, pero el calor era infernal. Te quemaba las pestañas solo con acercarte a 10 metros. Ahí, entre ese infierno, se suponía que estaba el cuerpo del ídolo de Guamúchil. Pero fíjate bien en lo que voy a decirte, porque aquí empieza la historia que nos han ocultado durante casi 7 décadas. Cuando los peritos llegaron, cuando el fuego por fin bajó y el humo negro dejaba ver el horror, lo que encontraron no fue a Pedro Infante. Encontraron un torso, unos restos calcinados, una masa irreconocible que pesaba menos de 30 kilos. Dijeron que era él por una esclava de oro, una pulsera que supuestamente llevaba puesta. Y con esa simple prueba, metieron los restos en una caja de madera barata, sellaron el ataúd y le dijeron a México: Pedro ha muerto. Pero, ¿y si te dijera que esa mañana, en medio del caos, hubo testigos que vieron algo diferente? ¿Y si te dijera que existen 5 pruebas, 5 detalles escalofriantes que sugieren que el hombre que enterraron en el Panteón Jardín, ante el llanto de millones de mexicanos, no era Pedro Infante? Hay un hombre que apareció años después, un hombre llamado Antonio Pedro, un hombre con la misma cicatriz en la barbilla, con la misma mirada triste, y con una voz, Dios mío, con una voz que hacía que hasta a Irma Dorantes se le helara la sangre. Hoy no vamos a hablar de rumores, hoy vamos a poner las pruebas sobre la mesa, porque hay quien dice que Pedro no murió ese lunes de abril, hay quien dice que a Pedro lo obligaron a desaparecer. Si eres de los que, como yo, creció escuchando las canciones del ídolo inmortal y alguna vez sentiste que su historia no tuvo el final que merecía, suscríbete ahora mismo a este canal. Y hazme un favor, aquí abajo, en los comentarios, dime, ¿desde qué ciudad nos estás viendo? Y contéstame con el corazón en la mano. ¿Tú crees que Pedro sobrevivió? Quiero leerte. Para entender por qué esta teoría no es una locura, tenemos que regresar un poco. Tenemos que entender quién era Pedro en esos últimos días. Porque la versión oficial nos dice que era el hombre más feliz del mundo, ¿verdad? Que tenía dinero, fama, mujeres, que lo tenía todo. Pero la realidad, la realidad que se vivía dentro de sus 4 paredes era muy distinta. Pedro estaba cansado, estaba asediado y, sobre todo, estaba amenazado. Míralo bien en las fotos de 1956. Fíjate en sus ojos. Esa chispa traviesa de Pepe el Toro se estaba apagando. Pedro Infante, el hombre que le cantaba a la pobreza con una sonrisa, estaba metido en problemas de gente muy poderosa. Problemas de faldas con mujeres que tenían dueños peligrosos en la política mexicana. Se dice, y esto es algo que se susurra en los pasillos de los estudios Churubusco desde hace años, se dice que Pedro recibió una advertencia muy clara semanas antes del accidente. O desapareces, o te desaparecemos a ti y a toda tu familia. ¿Te imaginas sentir ese peso? Piensa por un momento en esto. Eres el hombre más amado de América Latina. No puedes dar un paso sin que te pidan un autógrafo, pero al mismo tiempo sabes que tu vida corre peligro cada vez que sales de casa. Ahora, volvamos a ese fatídico 15 de abril. Lo que mucha gente no sabe o no recuerda es que Pedro no tenía por qué pilotar ese avión. Él tenía boleto comercial para regresar a la Ciudad de México. Tenía prisa, sí,
Quería llegar a anular su matrimonio con Irma Dorantes por aquel pleito legal con María Luisa León. Estaba desesperado por arreglar sus papeles, pero curiosamente decide subirse a un avión de carga. Un avión que llevaba pescado y telas. Un avión que, según los mecánicos de TAMSA, había presentado fallas raras días antes. Aquí es donde entra la primera gran duda. La duda que ha mantenido despiertos a investigadores y fanáticos durante 68 años. El reconocimiento del cuerpo. Hablemos claro, porque somos adultos y queremos la verdad. En aquella época no había pruebas de ADN, no había análisis genéticos avanzados. La identificación se hacía a ojo y a ojo. Nadie podía decir que eso era Pedro Infante. El cuerpo estaba reducido a carbón, literalmente. El doctor que firmó el acta de defunción, fíjate qué dato tan curioso, lo hizo en tiempo récord. Apenas vieron los restos, dijeron, es él. ¿Por qué? Por la esclava de oro. Pero aquí viene lo que te va a poner la piel de gallina. Años después, un joyero de Mérida confesó en su lecho de muerte que esa esclava, esa famosa pulsera que sirvió para identificar al ídolo, no parecía haber estado en un incendio de 1000 grados centígrados. El oro se funde, se deforma. La esclava estaba demasiado reconocible. Fue plantada. ¿Fue una puesta en escena macabra para cerrar el caso rápido y evitar preguntas? México estaba en shock. Imagínate el dolor. Se nos fue el novio de México. Las abuelas lloraban como si hubieran perdido a un hijo. Los hombres se quitaban el sombrero y miraban al suelo incrédulos. La radio no tocaba otra cosa que Amorcito Corazón, una y otra vez, como un lamento interminable. Nadie tenía cabeza para hacer preguntas forenses. El dolor nos cegó. Aceptamos la caja sellada. Aceptamos el funeral multitudinario. Aceptamos el mito del héroe caído en su pájaro de acero. Pero hubo alguien que no aceptó esa versión tan fácil. Hubo personas en la sierra de Nayarit, personas humildes, gente de campo que no tenía por qué mentir, que juraron haber visto a un hombre extraño llegar semanas después del accidente. Un hombre que se escondía, un hombre que cantaba bajito en las noches, con una voz que hacía llorar a las piedras. Decían que ese hombre no se llamaba Pedro, se hacía llamar Antonio. Antonio Pedro. Y aquí es donde la historia deja de ser una tragedia para convertirse en el misterio más grande del siglo XX en México. Porque si Pedro Infante murió en ese avión, ¿quién era ese hombre que apareció en 1983, cantando en un restaurante del norte, con la misma cicatriz, los mismos gestos y la misma memoria fotográfica de la vida del ídolo? ¿Te has preguntado alguna vez por qué la familia reaccionó como reaccionó? Hay un detalle minúsculo que casi nadie notó en el funeral de 1957. Algo que hizo la madre de Pedro, doña Refugio. Dicen los que estuvieron cerca del féretro, que doña Cuca, en medio de su inmenso dolor, tuvo un momento de extraña serenidad. Como si supiera algo que los demás no. Como si ese ataúd estuviera vacío de su hijo, pero lleno de una promesa de silencio. ¿Es posible que una madre finja el entierro de su propio hijo para salvarle la vida? Piénsalo. Si la amenaza era matar a toda la familia, ¿qué no haría una madre? ¿Qué no haría un hombre como Pedro para proteger a los suyos? Incluso si eso significaba morir para el mundo. Lo que estás a punto de escuchar en las siguientes partes de este video va a desafiar todo lo que creías saber. Vamos a analizar las 5 pruebas, una por una, desde las fotos forenses que no cuadran hasta el encuentro secreto que supuestamente tuvo con un presidente de México años después de muerto. Pero primero, necesito que abras tu mente. Olvida lo que te dijeron en los noticieros, olvida la historia oficial y prepárate, porque la primera prueba tiene que ver con algo que Pedro llevaba siempre consigo y que misteriosamente desapareció del lugar del accidente, solo para reaparecer en la muñeca de ese misterioso Antonio Pedro 30 años después. Déjame contarte algo que cambió todo. Imagina por un segundo que estamos de vuelta en el Panteón Jardín, el día del entierro. Miles de personas, un mar de gente.
El calor de abril en la Ciudad de México era sofocante, pero nadie se movía. Ahí estaba la caja. Y digo, la caja, porque eso fue lo único que vimos. Un ataúd sellado, hermético. Las autoridades dijeron que era por respeto, que el cuerpo estaba demasiado maltratado por el fuego. Y claro, uno entiende eso, ¿verdad? Es lógico, pero fíjate que, entre los murmullos de la familia, hubo un comentario que se escapó. Un comentario que hizo un tío de Pedro en voz muy baja, mientras se secaba el sudor de la frente con un pañuelo. Le dijo a otro pariente, mejor así, que entierren la madera, que el muchacho ya está lejos. ¿Se le salió? ¿Fue el delirio del dolor? ¿O fue la primera grieta en la historia oficial? Nadie le hizo caso en ese momento. El llanto era demasiado fuerte. Pero esa frase quedó flotando en el aire como una hoja seca, esperando a que alguien la recogiera años después. Y aquí es donde damos un salto en el tiempo. Pasaron los años, 1960, 65, 70. México cambió. La época de oro terminó. Las películas de Pedro se convirtieron en clásicos que veíamos los domingos en familia, comiendo mole o pozole. Pedro se volvió un santo, una estatua, un recuerdo en blanco y negro. Pero entonces, llegamos a 1983. Vámonos al norte, a Chihuahua, a un lugar polvoriento, lejos de los reflectores de la capital. Aparece un hombre. No era un hombre rico. No vestía trajes de charro con botonaduras de plata. Era un hombre humilde, que se ganaba la vida arreglando cosas, cantando en cantinas de mala muerte por unos cuantos pesos o un plato de comida. Se hacía llamar Antonio Pedro. La gente del pueblo al principio no le prestaba mucha atención. Era solo un viejo más con buena voz. Pero entonces empezaron a fijarse bien. Imagínate la escena. Estás en una taquería, es de noche. El foco parpadea. Hay olor a carne asada y cebolla. Y de repente, ese hombre empieza a cantar Flor sin retoño. Pero no la canta como un imitador. No hace el esfuerzo por modular la voz. Le sale natural, le sale del alma. Los clientes dejan de masticar. El taquero se queda con el cuchillo en el aire. Se hace un silencio sepulcral en el local. Uno de los comensales, un señor mayor que había visto a Pedro Infante en vivo en el Teatro Blanquita 40 años atrás, se levanta de su silla, se le eriza la piel. Se acerca al cantante con los ojos vidriosos y le dice, «Perdone, amigo, pero usted canta igualito al difunto». Y aquí viene lo escalofriante. Antonio Pedro no sonríe con orgullo como haría un imitador. No dice gracias. Antonio Pedro baja la mirada. Se pone nervioso. Se toca el sombrero, incómodo, como si lo hubieran descubierto haciendo algo malo. «Solo soy un admirador, jefe». «Solo eso», responde con esa voz ronca y cálida que todos conocemos de memoria. Pero el comensal no se queda tranquilo. Lo mira de cerca, y entonces ve algo que le hiela la sangre, la cicatriz. ¿Recuerdas esa pequeña cicatriz que Pedro tenía en la barbilla? Esa marca sutil que le quedó de un accidente en sus primeros años. Antonio Pedro la tenía, en el mismo lugar, con la misma forma. ¿Qué probabilidades hay? Piénsalo, puedes imitar la voz, puedes peinarte el bigote igual, pero la cicatriz, la misma estatura, la misma forma de caminar un poco ladeada, resultado del accidente aéreo que Pedro tuvo años antes en Michoacán y que le dejó una placa de titanio en el cráneo, porque esa es otra. Antonio Pedro se quejaba de dolores de cabeza constantes, y se tocaba exactamente la parte del cráneo donde Pedro Infante tenía esa placa metálica quirúrgica. A ver, seamos escépticos un momento. Digamos que era una coincidencia brutal. Pero entonces, ¿cómo explicas la memoria? Porque Antonio Pedro empezó a soltar detalles. No hablaba de las películas famosas, no hablaba de lo que salía en las revistas, hablaba de cosas privadas. Un día, platicando con unos amigos de confianza tras unos tequilas, empezó a contar anécdotas de María Luisa León, pero no anécdotas bonitas. Contaba peleas, contaba lo que se dijeron en la cocina de su casa en 1954, palabras exactas.
Hablaba de la pajarita, su hija Irma, con un dolor que no se puede fingir. Se le quebraba la voz cuando mencionaba su nombre. ¿Cómo podía un vagabundo del norte saber qué le dijo Pedro a María Luisa en la intimidad de su cocina? Esos diálogos no estaban en ninguna biografía. La gente empezó a murmurar. El rumor corrió como pólvora. El ídolo vive. Está escondido en el norte. Y claro, esto llegó a oídos de la prensa local y eventualmente a oídos de gente que lo conoció en vida. Aquí es donde la tensión sube de verdad, porque una cosa es engañar a un borracho en una cantina y otra muy distinta es enfrentarte a los fantasmas de tu pasado. Se dice que un fotógrafo veterano, que había trabajado en los estudios Tepeyac, viajó para verlo. Iba dispuesto a desenmascarar al farsante. Iba enojado porque le parecía una falta de respeto a la memoria de su amigo. Llegó al lugar donde Antonio Pedro se presentaba. Se sentó en la mesa del rincón, con la cámara lista esperando el error, esperando que se le cayera el bigote falso. Antonio Pedro salió al escenario improvisado. Empezó a cantar 100 años. Pasaste a mi lado, con gran indiferencia. El fotógrafo bajó la cámara. Dicen los que estaban ahí que se puso pálido, blanco como un papel. Cuando Antonio terminó, el fotógrafo se acercó. Ya no iba enojado, iba temblando. Antonio lo vio venir, y antes de que el fotógrafo dijera una palabra, Antonio Pedro lo miró a los ojos y le dijo: «¿Cómo has estado, chato? Hace mucho que no te veía. Chato». Ese era el apodo que Pedro, y solo Pedro, usaba para ese fotógrafo en los sets de grabación. Nadie más lo llamaba así. Era un chiste privado entre ellos dos de 30 años atrás. El fotógrafo rompió en llanto ahí mismo. Abrazó a ese hombre viejo y cansado y le susurró: «¿Por qué? ¿Por qué nos hiciste esto?». Antonio Pedro solo le dio unas palmaditas en la espalda, suspiró profundo y le contestó con una frase que nos deja pensando hasta hoy. «Ya no soy él, chato. Ese hombre murió en Mérida. Yo solo soy lo que quedó de las cenizas. Déjame tranquilo. ¿Te das cuenta de la magnitud de esto?». No negó ser él. Dijo que ese hombre murió. Una muerte simbólica, una muerte necesaria. Pero si crees que esto es impactante, espérate, porque lo que viene es la prueba de fuego definitiva. Hasta ahora tenemos la voz, la cicatriz, la memoria y el reconocimiento de un viejo amigo. Pero faltaba lo más difícil, enfrentarse a la familia, o a lo que quedaba de ella. Hubo un encuentro secreto que muy pocos conocen, pero no fue con cualquier persona. Fue con una de las actrices más famosas de la época de oro, una mujer que trabajó con él, codo a codo, una mujer que conocía cada gesto de Pedro. Y lo que pasó en esa reunión, bueno, eso confirma la teoría más oscura de todas, que Pedro no se escondió por gusto. Se escondió porque alguien muy poderoso lo tenía vigilado hasta el final de sus días. Y aquí entra la figura de la política mexicana. Porque Antonio Pedro no vivía libre, vivía con miedo. ¿Sabes qué es lo más duro de esta historia? Que mientras nosotros le llorábamos cada 15 de abril, él probablemente nos veía desde una televisión pequeña en algún rincón olvidado, queriendo gritar: «¡Estoy aquí!», pero sabiendo que si hablaba, firmaba su sentencia de muerte real. En la siguiente parte, te voy a contar sobre ese encuentro con la actriz famosa. Y te voy a revelar la tercera prueba, las fotografías forenses que un experto analizó recientemente y que demuestran científicamente que el hombre del norte y el ídolo de Guamúchil eran la misma persona. Pero lo más fuerte es quien le pagaba la manutención a Antonio Pedro, porque no vivía del aire. Alguien le mandaba dinero, alguien que quería mantenerlo callado. ¿Sabes qué es lo único que no cambia en una persona desde que nace hasta que muere? No son los ojos, no es la nariz, son las orejas. Los criminalistas lo saben bien. Las orejas son como huellas digitales. El cartílago tiene formas únicas, curvas irrepetibles. Puedes operarte la nariz, puedes dejarte el bigote, puedes envejecer. Pero tus orejas te delatan. Y aquí es donde entra la ciencia para callar los rumores y empezar a hablar de hechos. Hace unos años, un grupo de expertos en antropometría forense
gente seria, peritos que trabajan identificando criminales, decidió hacer lo que nadie se había atrevido: comparar las fotografías de Pedro Infante de 1950 con las de Antonio Pedro de 1985. No lo hicieron a ojo. Usaron software de reconocimiento biométrico, superpusieron los rostros, midieron la distancia entre las pupilas, la altura de los pómulos y, sobre todo, la forma de las orejas. El resultado, te juro que te va a dejar frío. Los puntos de coincidencia eran de más del 98%. 98%. En criminalística eso es una identificación positiva. Para la ciencia, el hombre que cantaba en las cantinas del norte y el ídolo que lloró México eran biológicamente la misma persona. Mira nada más. Imagínate por un momento lo que esto significa. No estamos hablando de un doble muy bueno. Estamos hablando de la misma estructura ósea. Pero si la ciencia nos dice que sí era él, la pregunta que nos rompe la cabeza es: ¿por qué? ¿Por qué un hombre que lo tenía todo elegiría vivir en la miseria, en el anonimato, comiendo sobras y vistiendo ropa remendada? Para entenderlo, tenemos que entrar en la mente de Antonio Pedro, o mejor dicho, en la mente torturada de Pedro Infante. Dicen los que lo conocieron en el norte que Antonio tenía una televisión vieja, de esas de perilla, en su cuarto, y que los domingos, cuando pasaban Nosotros los Pobres o A Toda Máquina, él se sentaba frente al aparato. No decía nada, solo miraba. Se servía un tequila barato, y las lágrimas le rodaban por las mejillas. Se quedaba ahí, horas, viendo su antigua vida como quien ve una película de ciencia ficción, viéndose joven, fuerte, amado, mientras él, en ese cuarto oscuro y polvoriento, era un fantasma olvidado. ¿Te imaginas el dolor? ¿Te imaginas ver tu propio funeral en la televisión? ¿Ver a tus hijos crecer en las revistas sin poder acercarte a ellos? Ese era su infierno. Pedro no estaba escondido disfrutando de la vida. Pedro estaba en una cárcel sin rejas, construida con miedo y silencio. Y aquí es donde entra la sombra política. La razón por la que el hombre más valiente del cine mexicano agachó la cabeza y aceptó su destino. No fue un capricho, fue un ultimátum. La leyenda negra, esa que los historiadores oficiales se niegan a escribir, pero que todo el mundo sabe off the record, dice que Pedro cometió un error fatal, un error de hombre enamorado. Se metió con la mujer equivocada. No voy a decir nombres, porque en México todavía es peligroso hablar de ciertas familias políticas, incluso 70 años después. Pero digamos que era una mujer vinculada a un hombre, con un poder absoluto en el gobierno de aquella época. Un hombre que no perdonaba. La historia cuenta que a Pedro lo interceptaron antes de ese vuelo. O quizás el vuelo fue la cortina de humo perfecta. El mensaje fue brutal y simple. Para México, Pedro Infante muere hoy. Si intentas contactar a tu familia, si intentas volver a cantar, si dices una sola palabra, no solo te matamos a ti, matamos a tu madre, a tus hijos, a todos. Se le heló la sangre. Pedro, el valiente, el macho mexicano, se hizo pequeño ante el poder del Estado. Lo desterraron dentro de su propio país. Lo mandaron al lugar más recóndito. Le dieron una identidad falsa y lo condenaron a ver su vida desde lejos. Pero, y aquí está el detalle que casi nadie menciona. ¿De qué vivía Antonio Pedro? Porque, aunque era pobre, nunca le faltó un techo. Los vecinos de Delicias, Chihuahua, cuentan algo muy extraño. Dicen que de vez en cuando llegaban unos sobres sin remitente, o que llegaban unos licenciados de traje en carros negros que desentonaban con las calles de tierra a visitar al viejo. No se quedaban mucho tiempo, entraban, le daban algo y se iban sin mirar a nadie. ¿Era la manutención del silencio? ¿Era el pago mensual para mantener al ídolo callado? Esto confirma que Pedro no huyó. A Pedro lo tuvieron secuestrado en libertad. Y fíjate que Antonio Pedro, ya viejo, a veces perdía la paciencia. El dolor de no ser nadie le ganaba al miedo. Una vez, en una borrachera, porque el alcohol suelta la lengua y saca la verdad, Antonio se levantó de la mesa, golpeó con el puño y gritó ante los pocos clientes que había:
Yo soy Pedro Infante. A mí no me calla nadie. El dueño del local corrió a taparle la boca. Cállese, don Antonio, cállese que lo van a oír, le decía asustado. Antonio se desplomó en la silla y empezó a llorar como un niño chiquito. Ya no aguanto, susurraba. Ya no aguanto estar muerto. Esa frase, ya no aguanto estar muerto. ¿Sientes el peso de eso? Es la confesión más triste que he escuchado en mi vida. Pero la historia no termina ahí, porque aunque la política lo silenció, hubo un momento, un solo momento, en el que el muro de contención se rompió. Hubo una noche en que la mentira estuvo a punto de caerse. Fue cuando Antonio Pedro enfermó, cuando sintió que la muerte, la verdadera muerte, venía por él. En su delirio, pidió ver a alguien. No pidió a un político, no pidió a un médico, pidió a un cura. Y lo que le confesó a ese sacerdote, lo que quedó guardado bajo el secreto de confesión, pero que eventualmente se filtró a través de los años, es la pieza final del rompecabezas. En la siguiente parte vamos a ir a ese momento final, al momento en que Antonio Pedro deja de respirar. Y te voy a contar sobre la quinta prueba, la marca física que encontraron en su cuerpo cuando lo preparaban para el ataúd real. Una marca que Pedro Infante tenía documentada médicamente y que es imposible de falsificar. Si esta historia te está revolviendo el estómago y el corazón al mismo tiempo, es porque en el fondo todos sabemos que en México la realidad siempre supera a la ficción. Comparte este video ahora mismo con esa persona que sabes que amaba a Pedro, porque lo que viene es el clímax de esta tragedia. 22 de junio de 2013, Delicias, Chihuahua. Hacía calor, un calor seco, de esos que te parten los labios y te pesan en los hombros. En una cama modesta, sin lujos, sin cámaras de televisión, sin el pueblo de México agolpándose en la ventana. Un anciano de 95 años daba su último suspiro. Nadie interrumpió la programación nacional. Nadie salió a las calles a llorar. El mundo seguía girando, indiferente. Pero en esa habitación, el aire se sentía distinto. Antonio Pedro cerró los ojos para siempre. Y aquí es donde la historia debería terminar, ¿verdad? Un anciano muere, se le entierra y listo. Pero lo que pasó en las siguientes horas en la funeraria, eso es lo que te va a quitar el sueño esta noche. Esta es la parte que los escépticos no pueden explicar. Esta es la prueba que no depende de recuerdos borrosos ni de canciones en una cantina. Hablemos de anatomía. Hablemos de hueso y metal. ¿Recuerdas que te mencioné el accidente de 1949? Mucho antes de la tragedia de Mérida, Pedro Infante ya había burlado a la muerte. Se estrelló en Michoacán. Salió vivo de milagro, pero le quedó una marca imborrable, una fractura craneal severa. Los mejores cirujanos de la época tuvieron que reconstruirle parte del cráneo. Le colocaron una placa de titanio, una placa vitalicia. Esa placa se fue con él a la tumba en 1957, supuestamente. Pero volvamos a 2013, a la plancha fría de la funeraria en Delicias. El cuerpo de Antonio Pedro estaba siendo preparado. El embalsamador, un hombre de oficio, acostumbrado a ver la muerte todos los días, comenzó su trabajo rutinario. Lavar, vestir, maquillar. Pero cuando sus manos enguantadas tocaron la cabeza del anciano para peinar ese cabello que ya era escaso y blanco, se detuvo. Sintió algo. No era hueso. Era algo duro, frío, rígido bajo la piel fina de la vejez. El embalsamador frunció el ceño. Recorrió con los dedos la zona de la frente y la parte superior del cráneo. Ahí estaba, una cicatriz antigua, casi invisible a simple vista, pero palpable al tacto, y debajo de ella, la placa. El hombre se quedó helado. Llamó a su asistente. «Oye, ven a ver esto. Toca aquí». El asistente se acercó. Tocó. Y sus ojos se abrieron como platos. «¿Qué es eso, jefe?» «Es una placa», murmuró el embalsamador. «Una placa de metal quirúrgico, vieja, muy vieja». Se miraron el uno al otro.
En ese cuarto frío, con olor a formol y desinfectante, el silencio se volvió ensordecedor. ¿Qué probabilidades existen? Dímelo tú. Sé honesto. ¿Qué probabilidades hay de que un imitador que aparece de la nada, que tiene la misma voz, la misma cara, las mismas orejas, tenga también la misma lesión craneal y la misma placa de titanio en el mismo lugar exacto que Pedro Infante? Eso no se puede fingir. No te operas el cerebro para parecerte a un cantante. No te abres el cráneo para sostener una mentira. Esa placa era la firma de Pedro. Era su código de barras. Y Antonio Pedro la tenía. En ese momento, la verdad cayó sobre esa funeraria como una losa de concreto. No estaban preparando a un vagabundo. No estaban vistiendo a un loquito del pueblo. Estaban preparando al ídolo de México, al hombre que le cantó a la chorreada, al hombre que volaba aviones y manejaba motocicletas. Estaba ahí, indefenso, muerto de verdad esta vez. Y lo más triste, lo que te rompe el corazón en 1000 pedazos, es el contraste. Piensa en 1957. El Panteón Jardín estaba a reventar. Cientos de miles de personas, mariachis tocando, el escuadrón de motociclistas haciendo guardia, México entero paralizado de dolor. Fue el funeral de un rey, pero la caja muy probablemente estaba vacía de él. Ahora, mira el 2013. Un funeral pequeño, unas cuantas flores baratas, unos cuantos amigos leales que sabían el secreto y guardaron silencio hasta el final. Y ya. El verdadero Pedro Infante murió en soledad. Murió sin el aplauso. Murió sin el reconocimiento. Se fue en silencio, llevándose a la tumba la verdad más grande de la historia del espectáculo en Latinoamérica. Dicen que, antes de cerrar el ataúd, uno de los presentes se acercó. Le acomodó el bigote por última vez. Se inclinó sobre su oído y le susurró: «Ya eres libre, Pedro. Ya puedes volar. Ya nadie te persigue». Se me hace un nudo en la garganta solo de pensarlo, porque Pedro vivió 56 años más de lo que nos dijeron, 56 años de encierro emocional, 56 años viendo cómo otros cobraban sus regalías, cómo otros contaban su historia mal contada. Pero, ¿sabes qué es lo único que nos consuela? Que al final, el amor de la gente que sí lo reconoció, de esos pocos que lo cuidaron en el norte, fue real. No lo querían por la fama, no lo querían por el dinero porque no tenía, lo querían a él, al viejo Antonio, al hombre detrás del mito. La tumba de Antonio Pedro está ahí, en Chihuahua. Es una tumba sencilla. Si vas hoy, verás que siempre tiene flores, porque la gente sabe, el pueblo sabe. Y aunque los papeles oficiales digan otra cosa, aunque las actas de defunción tengan nombres distintos, el corazón de México no se equivoca, pero espera, porque todavía falta cerrar el círculo. Ya vimos las pruebas, ya vimos la muerte, pero nos falta responder la pregunta más importante, la que te planteé al principio de todo esto. ¿Qué pasó con su legado? ¿Y qué mensaje oculto dejó Pedro para nosotros, su público, que solo se entendió años después de su muerte real? Hay una última revelación, un secreto final que conecta el año 57 con el 2013 y que nos da una lección de vida impresionante. En la parte final vamos a cerrar esta herida. Te voy a contar sobre la carta que supuestamente dejó y la conclusión filosófica de por qué, tal vez, solo tal vez, fue mejor que creyéramos que había muerto joven. Prepárate, porque el final de esta historia no es sobre muerte. Es sobre la inmortalidad. Dicen que el tiempo pone todo en su lugar, que la verdad es como el agua, siempre encuentra una grieta por donde salir, por más que intenten contenerla. Antonio Pedro descansa hoy bajo la tierra seca del norte. No hay mausoleos de mármol, no hay peregrinaciones masivas cada abril, pero hay algo más importante, hay paz, la paz que se le negó durante 56 años. Ahora, quiero que respires profundo y pienses en esto que te voy a decir, porque es la conclusión más importante de toda esta historia. ¿Por qué importa si fue verdad? ¿Por qué nos aferramos tanto a la idea de que Pedro sobrevivió?
Muchos dirán que es porque no queríamos dejarlo ir, que México no estaba listo para perder a su ídolo, y tienen razón. Pero hay algo más profundo. Si la historia de Antonio Pedro es real, entonces Pedro Infante no fue solo un gran actor, fue el protagonista de la película más triste y valiente de la historia. Piénsalo. En sus películas, Pedro hacía de charro valiente, de hombre que se jugaba la vida por amor, de padre que daba todo por su torito. Pero en la vida real, hizo algo mucho más difícil que enfrentarse a un toro o pelear en una cantina. Decidió morir para que los suyos pudieran vivir. Aceptó ser nadie. Aceptó que el mundo lo olvidara. Aceptó ver cómo otros disfrutaban de su gloria, mientras él contaba las monedas para comprar pan. Eso, señoras y señores, eso no lo hace un cobarde que huyó. Eso lo convierte en el héroe más grande que ha dado esta tierra. Un héroe silencioso, un héroe de carne y hueso que sacrificó su ego por la seguridad de su sangre. Fíjate lo que son las cosas. Oficialmente, la historia dice que Pedro murió joven, guapo y en la cima del éxito. Se convirtió en leyenda instantánea. Nunca lo vimos envejecer en la pantalla. Nunca lo vimos perder la voz. Se quedó congelado en el tiempo, perfecto para siempre. Quizás, y solo quizás, ese fue el destino cruel pero necesario. Si Pedro hubiera regresado, si hubiera envejecido frente a las cámaras, quizás el mito se habría desgastado, pero al desaparecer, nos regaló la eternidad. Y él pagó el precio de esa eternidad con su soledad. Hay un rumor final, una leyenda que cuentan los nietos de quienes cuidaron a Antonio Pedro en sus últimos días. Dicen que poco antes de morir, cuando ya apenas podía hablar, alguien le preguntó si se arrepentía de no haber gritado la verdad al mundo. El viejo, con los ojos cansados pero con ese brillo inconfundible, sonrió y dijo: «No me arrepiento, porque mientras ustedes lloraban al artista, yo pude vivir siendo solo un hombre. Y eso vale más que todo el oro del mundo». ¿Será cierto? ¿O es solo lo que queremos creer para no sentirnos tan mal por haberlo dejado solo? Nunca tendremos un papel oficial que diga: «Aquí yace Pedro Infante». El gobierno nunca va a corregir los libros de historia. Las actas de defunción de 1957 no se van a cambiar. Pero tú y yo sabemos algo que los papeles no dicen. Sabemos que el amor de un pueblo no necesita sellos ni firmas. Sabemos que cuando escuchamos esa voz que ríe y llora al mismo tiempo, sentimos una conexión que va más allá de la muerte. Así que hoy te propongo un trato. No nos peleemos por si murió en el avión o en la cama. No discutamos con los escépticos. Mejor, hagamos algo que a Pedro, esté donde esté, le gustaría más. La próxima vez que escuches 100 años o tu enamorado, cierra los ojos y no le cantes al mito. Cántale al hombre que tuvo miedo, al hombre que amó tanto, que prefirió desaparecer, al hombre que tal vez caminó entre nosotros durante décadas, mirándonos con cariño, esperando el momento de volver a casa. Pedro Infante no murió en 1957 y tampoco murió en 2013. Pedro Infante vive cada vez que un mexicano se enamora, cada vez que un carpintero silba mientras trabaja, cada vez que una madre abraza a su hijo, porque las leyendas pueden morir, pero el alma de México es inmortal. Y Pedro es nuestra alma. Gracias por acompañarme en este viaje a través del misterio más grande de nuestro cine. Si esta historia te hizo sentir algo, si te hizo dudar, o si simplemente te hizo recordar a tus abuelos escuchando la radio, entonces mi trabajo aquí ha terminado. Ayúdame a que esta versión de la historia no se pierda. Comparte este video, dale me gusta. Y antes de irte, déjame un comentario. Quiero saber, ¿cuál es tu película favorita de Pedro y por qué? Vamos a llenar los comentarios de recuerdos bonitos, para que donde quiera que esté, sepa que nunca lo olvidamos. Nos vemos en la próxima historia.